Bendiciones para todos. Soy el arzobispo Andrés Tirado Pérez, fundador de la Congregación Sacerdotal Internacional Católicos Independientes. Nos representamos a la Iglesia Católica Apostólica y Romana. Bienvenidos una vez más a Una Palabra Tuya Bastará para Sanarme, reflexiones diarias del Evangelio. Leamos el Evangelio. En aquel tiempo se acercaron unos a Jesús y le presentaron un mudo que estaba poseído por un demonio. En cuanto Jesús expulsó al demonio, el mudo comenzó a hablar, y los que presenciaron decían, asombrados, nunca hemos visto en Israel nada parecido. En cambio, los fariseos decían, el propio jefe de los demonios es quien le da a este poder para expulsarlos. Jesús recorría todos los pueblos y las aldeas enseñando en las sinagogas judías, anunciaba la buena noticia del reino y curaba toda clase de enfermedades y dolencias. Y al ver a toda aquella gente se sentía conmovido porque estaban maltrechos y desalentados como ovejas sin pastor. Dijo entonces a sus discípulos, la mies es mucha, pero son pocos los trabajadores, por eso pidan al dueño de las mies que mande trabajadores a sus mies. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio nos trae una narración muy importante para entender el mundo espiritual y entender la metodología o cómo Jesús actuaba cuando estaba misionando, y en la cual nos llama también a misionar a todos nosotros. ¿Cómo podemos misionar en el día a día, en lo cotidiano? A veces pensamos que las mies o la misión es solo para los sacerdotes, diáconos, obispos o personas muy espirituales, pero la misión está para todos, y es ese buscar al Señor y crecer espiritualmente todos los días. Y si nosotros podemos ser replicadores del reino de los cielos, si nosotros podemos transmitir esa buena nueva, esa misión de que Jesús es el Señor y que Jesús está con nosotros y que Dios tiene un propósito maravilloso en nuestra vida, y ese propósito es de conocer a Jesús, conocer al Hijo y conocer al Padre, y por ende la salvación, y la salvación también viene pegada, ligada a la salvación también material, económica, de salud, sentimental, familiar. O sea, todo esto gira en torno a Jesús y a su trabajo misional, que también es trabajo en nosotros. O sea, los trabajadores no son solo los que son bien espirituales o los clérigos, sino todos los que hemos sido llamados al camino espiritual y a buscar el reino de los cielos. Entonces, desmenucemos un poco el Evangelio. Inicia el Evangelio. En aquel tiempo se acercaron unos a Jesús y le presentaron un mudo que estaba poseído por un demonio. En cuanto Jesús expulsó al demonio, el mudo comenzó a hablar. Este es un caso muy real. Desde el Ministerio de Liberación y Exorcismo que ejerzo hace muchos años, hay espíritus que son mudos, hay espíritus que no hablan o que no dicen su nombre o por qué están ahí. Y son espíritus que realmente atormentan y hacen daño a las personas. Esto Mateo lo utiliza en referente a todo el trabajo misional de Jesús y el trabajo y una recopilación que él hace, los milagros que hace Jesús, y entre ellos la liberación de este tipo de demonios, que en la práctica, como se los digo, en mi experiencia personal, he tenido de espíritus, demonios, exorcismos donde sí se han manifestado este tipo de demonios, de espíritus, de entidades. Y el testimonio del Evangelio habla de que cuando expulsó este demonio, el mudo comenzó a hablar. O sea, cuando hay una liberación espiritual o material, también en el ministerio de liberación, se dan señales de esa liberación. En este caso era un espíritu que lo tenía mudo a la persona, no podía hablar, o que no se manifestaba el por qué estaba esa entidad, ese espíritu dentro de este personaje.
pero también nos habla de que cuando vamos cuando salimos al encuentro, cuando vamos a buscar a Jesús, Jesús empieza a hacer una liberación en nosotros. Y a veces tenemos cosas en nuestro interior, en nuestra mente, alrededor de nosotros, que no entendemos, que son cosas mudas, que son cosas que no tienen explicación, que son cosas que están afectando nuestra vida en todas las áreas, y que Jesús empieza a sanar, empieza a liberar, empieza a sacar de nuestro ser. Entonces el proceso de caminar con Jesús es un proceso activo y es un proceso donde hay liberación y donde nos va liberando, nos va sanando, nos va quitando muchas cosas que tenemos, que a veces no somos conscientes, pero que en ese caminar se ven los testimonios, y ahí es cuando empezamos a ver que realmente sí estamos caminando por el camino del Señor, que realmente estamos viendo su obra en nosotros, estamos viendo realmente, se nos quita la venda de los ojos y se nos permite ver qué es lo que nos está trancando nuestro proceso espiritual, familiar, económico, de familia espiritual, y se da esta maravilla de milagros personales, milagros sociales, familiares y de diferente índole. Entonces, nosotros podemos comprender que toda reacción de la búsqueda del camino espiritual tiene un porqué y un para qué y un cómo, el por qué se desarrollan las cosas. Entonces, en el Evangelio, lo primero que el Señor nos muestra en la lectura de hoy es que salen al encuentro y que Jesús actúa de una forma contundente en la vida de este personaje, pero que también nos lo dice a nosotros, en lo cual se empiezan a ver esa manifestación de liberación en nuestra vida. Los que lo presenciaron, asombrados, nunca se ha visto en Israel nada parecido. Estaban maravillados, estaban extasiados, y esto era confirmación del trabajo que iba a hacer el Mesías, que en la Sagrada Escritura, en el Antiguo Testamento, profetizaba, preconizaba esta revelación de signos y símbolos y milagros que antes no se habían vivido, que antes no se habían conocido, y que el Mesías les iba a enseñar y que el Mesías iba a hacer por su pueblo. En cambio, los fariseos decían: el propio jefe de los demonios es quien le da este poder para expulsarlos. Ya desde ese tiempo había mucha gente que criticaba a Jesús y cómo actuaba, porque no estaba en el grupo de los elegidos o los iluminados o de los santos, como llamaban a los fariseos, o aún a los saduceos o a los esenios. Él tenía una forma muy particular de hacer las cosas, y por eso empezaba la calumnia, el chisme, la difamación, tanto así para opacar su trabajo. Los fariseos, bueno, venían y le preguntan: mire, este hizo tal cosa, y mire, entonces ellos se iban por la fácil, diciendo que él era un endemoniado. Cuando él entraba en esos trances, en esos estados alterados de conciencia, en esos estados de sanación y de liberación, como lo dicen los evangelios, que él, cuando hacía esas sanaciones o liberaciones, entraba en un estado de oración y de transformación espiritual y de concentración, que ellos se valieron, y por muchos siglos, para difamar y decir de que él era satánico, que él estaba con los demonios y quien le daba ese poder, porque ellos sabían que había una tradición donde habían brujos y habían sacerdotes de otros pueblos que invocaban a demonios y los sabían dominar, tanto utilizarlos para una cosa o para otra, para bien o para mal, tanto los egipcios como pueblos de Mesopotamia. Entonces ellos empiezan a difamar porque quieren destruir su trabajo, pero
la realidad es muy diferente, porque los hechos hablan y soportan una realidad. Los hechos, lo que se está viviendo, le están permitiendo a Jesús trascender en la sociedad y trascender en la gente que lo está buscando. Y la gente sabe y necesita de la luz que Jesús viene a traer de salvación para ellos, y por ende, o sea, pegado a eso, conectado a eso, vienen los milagros. Es importante entender de que en la vida vamos a tener encuentro con personas que son fariseas, con personas que van a ver nuestro progreso, la revelación de Dios en nosotros, y va a querer hablar mal, va a querer difamar, va a querer dañar nuestro trabajo. Pero si estamos fortalecidos, cimentados en Jesús, en lo que Él nos enseña, en seguir su camino, lo que hacemos es traer bendiciones, lo que hacemos es dar testimonio, lo que hacemos es, con nuestra vivencia, con el día a día, con lo que vivimos, demostramos que el Señor está con nosotros y nos respalda con prodigios, prodigios espirituales, prodigios familiares, sentimentales, de salud, económicos. Se ve la bendición del Señor en nosotros. Entonces, no falta el que quiera criticar, el que quiera elodar, el que quiera difamar la obra buena que Dios está haciendo en nosotros. Pero en eso debemos ser firmes y debemos de tener muy claro ese propósito de seguir al Señor, y ese propósito de seguir adelante y de seguir su misión, y de tener un convencimiento de que estamos haciendo las cosas en nombre de Jesús y para Jesús, para la gloria de Dios. Ahí hace un corte en el Evangelio y pasa a otro fragmento. Es muy cotidiano en los Evangelios, en especial en Mateo, que en la misma perícopa, en el mismo trozo del Evangelio, hayan dos o tres narraciones diferentes, pero que se unen para un mismo sentido. Jesús recorría todos los pueblos y aldeas enseñando en las sinagogas judías, anunciaba la buena noticia del reino y curaba toda clase de enfermedades y dolencias. Habla de que en su misión, en su trabajo, él, a pesar de los fariseos y a pesar de muchas personas que estaban en contra de él o no creían en él seguía su ministerio. Donde él se hubiera puesto a dudar de su ministerio o a ponerle cuidado a lo que estas personas decían o hacían, él no hubiera desarrollado su ministerio, hablándolo desde el punto humano, personal. Pero él siguió su camino, y el evangelista nos habla, o el evangelio nos habla, de que Jesús recorría muchos lugares. Estaba en las sinagogas, en algunas le permitían, otras no, otras lo hacía afuera. Él muchas veces, él no se complicaba la vida porque no, en una sinagoga no le permitieron predicar o no se dio la oportunidad. No, él buscaba la forma, así fuera a las afueras de los pueblos, de las ciudades, a las afueras o en el pórtico de las sinagogas, en casas, en campos, en ayudar, en predicar, en sanar, en liberar, en llevar la buena nueva, el reino de los cielos. Al ver toda aquella gente se sentía conmovido, porque estaban maltrechos y desalentados, como ovejas sin pastor. Maltrechos y desalentados, dice la palabra del Señor que hoy leemos, no simplemente físicamente, de que tuvieran que recorrer, esperar, caminar y hacer cantidad de cosas para poder ver al Mesías, ver a Jesús, que no era fácil, sino que habla de una condición espiritual. Estaban sedientos, necesitados, urgidos de el mensaje de Dios. Estaban totalmente secos por dentro, estaban maltrechos, estaban maltratados por una deformación teológica que hacían los fariseos y los saduceos, y que no los llenaba y que no les permitía trascender espiritualmente, crecer espiritualmente. Estaban como ovejas sin pastor, o sea que no había un liderazgo para esta gente, y Jesús se conmueve. Eso es
una frase muy hermosa del Evangelio que nos muestra el lado humano, el lado sensible de Jesús al ver que necesita las personas de Él, al ver que la gente está sufriendo. Y él llenaba, venía a llenar esos vacíos espirituales, primero el reino de los cielos y segundo físico, la salud, la sanación, la liberación, el escuchar, el sanar, la palabra de Dios que los nutría, los llenaba de vida, de entusiasmo, de positivismo, porque vivían tiempos muy difíciles económicos, de alimentación, de justicia, de ser excluidos. Y Jesús ve y se llena de esa sensibilidad, de que ellos necesitan de esa ayuda material y espiritual, que están sedientos, que llevan mucho tiempo esperando la venida del Mesías, de ese Salvador, de ese Dios con nosotros, pero sin embargo el trabajo es inmenso y se necesita de la presencia de Jesús. Y por eso Él va misionando y Él va abriendo los caminos. Eso nos muestra que todo lo que nosotros hagamos, donde andemos, donde estemos, todo el diario vivir, debe volverse una misión, debe volverse cristocéntrico, debe girar en torno a Jesús, al Dios vivo, al Dios verdadero, que todo debe ser centrado para darle gloria a Dios, para que nosotros nos sentamos, experimentemos esa alegría, esa felicidad de tener esa presencia de Dios en nuestra vida. Si no, vamos a seguir maltrechos, vamos a seguir secos, vamos a seguir frustrados, tristes, aburridos, porque el mundo es muy difícil y más en estos tiempos que vivimos muchas cosas, dificultades económicas, sentimentales, emocionales, de salud, familiares, del futuro, de lo que vivimos. Vivimos a veces maltrechos, vivimos resecos en nuestro interior. Ahí es ese bálsamo sanador y liberador de Jesucristo que nos debe llenar de ánimo y de seguridad que Él está con nosotros y que saldremos adelante. La mies es mucha, pero son pocos los trabajadores. Por eso pidan al dueño de la mies que mande trabajadores a sus mies. Es una conclusión que Jesús da, es una reflexión que Jesús da a los apóstoles y a los discípulos, en lo cual estamos en tiempos muy difíciles, muy complejos, donde debemos de pedirle mucho al Señor por la iglesia. Debemos de pedirle mucho al Señor por los apóstoles, por los discípulos, por los mensajeros, por todos los que buscan la presencia de Dios, por todos los que buscan llevar el mensaje de Dios. Y en el ministerio de liberación y de sanación, y en el ministerio sacerdotal, estamos viendo que cada día es más complejo. Hay mucha persecución religiosa, hay mucha desigualdad, hay mucha escepticismo a lo espiritual. Hay muchísima gente con mucha necesidad, necesitada de sanación, de liberación, de prosperidad, pero también resecos, también maltrechos, que necesitan la palabra del Señor, que necesitan la presencia de Dios, la Eucaristía, que necesitan un consejo, que necesitan los sacramentos, que necesitan ese pan espiritual y vivo que es Jesucristo en nosotros. Y cada día esto se pone más difícil, cada día hay menos vocaciones, cada día hay menos sacerdotes, o los sacerdotes que hay tienen pensamientos más egoístas y más individualistas y piensan más en ellos y no en la evangelización, no en ser ministros realmente del poder de Dios, de ser sus seguidores, de llevar el mensaje realmente sanador, liberador, restaurador en todas las áreas del ser humano. Estamos viviendo una crisis muy terrible. Estamos maltrechos, llenos de dolor, de sufrimiento, de miedo, de temor, de angustia. Y solo el Señor nos puede dar esa fortaleza. Pero tenemos acá en la tierra sus representantes.
que somos los que llevamos ese pan material y espiritual a todas las personas, y los que ya tenemos ese ministerio, ese carisma de la liberación y de la sanación y de la prosperidad, pues aún más en esta necesidad tan grande y este enfrentamiento espiritual contra el enemigo y las fuerzas del mal y contra muchas cosas que ocurren diariamente. Luchamos y luchamos y luchamos y nos sentimos devastados, nos sentimos maltrechos, nos sentimos desgastados por muchas cosas que suceden, por muchas cosas que vivimos. Por eso el Señor les dice: pidan para que lleguen obreros. Debemos de pedir por la iglesia, debemos de pedir por los sacerdotes, debemos de pedir por todos los ministros de Dios que necesitan, que están pasando por momentos difíciles, porque el enemigo está atacando fuertemente. Y muchas veces hay sacerdotes, y con tantos escándalos y tantos problemas y tantas cosas, buenos sacerdotes que a veces se dejan llevar de la presión social, se dejan llevar de las críticas, se dejan llevar de la angustia, se dejan llevar de la desolación y terminan dejando el ministerio. Y es algo muy triste porque son ministros de Dios ordenados, que han estudiado, que se han fortalecido, que se han preparado para llevar ese mensaje del Evangelio a muchas almas, a muchas personas que necesitan una palabra de consuelo, o que los escuchen, o un consejo, o una manifestación del poder de Dios, porque a través del sacerdote el Señor se manifiesta y hace proezas que a veces no las vemos. Aún así no tenga el ministerio de liberación y exorcismo, cada vez que un sacerdote celebra la Eucaristía o los sacramentos, cada vez que el sacerdote predica, cada vez que el sacerdote escucha o habla o da ese bálsamo espiritual que tanto necesitamos, se está dando sanación, sanación interior, sanación espiritual, sanación personal, se está dando liberación, así a veces no lo veamos. A veces tenemos muchas cosas en nuestro inconsciente y tenemos muchas cosas a nuestro alrededor que nos acostumbramos a vivir con ellas o vemos que son normales, pero que al darse en estas sanaciones, liberaciones, el poder activo de Dios en el ministro de Dios y en nosotros también como sus discípulos, sus seguidores, y hablo en general de todos, en todos los niveles, Dios se manifiesta y Dios nos da paz y Dios nos da fortaleza y hace milagros, milagros de sanación, de liberación, de prosperidad y el acercamiento a ese mundo espiritual. Si no nos llenamos de ese pan espiritual, el pan bajado del cielo, si no nos llenamos de la presencia de Dios, vamos a vivir desquebrajados, secos, devastados, alejados de la felicidad que es Dios. Y ahí es donde nosotros debemos de orar frecuentemente por la iglesia, por los sacerdotes. A pesar de que somos humanos y los ministros de Dios cometemos errores, y a pesar de que ahorita por tanto escándalo y tantos problemas, pues se ha desfigurado la imagen de la iglesia, pero no todo es malo en la iglesia. Los sacerdotes y los obispos, los diáconos, los seminaristas, los misioneros, las monjas, los hermanos, tienen también un papel muy importante, y hay unos que son excelentes. Yo conozco ministros de Dios en todas las religiones y espiritualidades excelentes, que realmente están haciendo el trabajo enviado por Dios a la humanidad que tanto necesitamos. Nosotros a veces solo vemos la necesidad diaria, el pan diario de cada día, pero también ese pan espiritual es muy importante para seguir, para tener un sentido de nuestra vida, para sentirnos respaldados por Dios, para sentir o más bien recordar lo que Jesús enseñó y lo que hoy nos viene enseñando y nos viene mostrando, que nos va a dar esa fortaleza para luchar de tantas cosas y tantas dificultades que estamos viviendo, unos de una forma, otros de otra, pero que nos unen a ese mismo sentido, a esa misma resequedad, a esa misma turbación, a esa misma necesidad espiritual de buscar algo más, no solo saciar
nuestras necesidades materiales, sino las más importantes, las espirituales.